Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Laura y en esta ocasión tenemos un tutorial muy especial, ya que probablemente en esta cuarentena hayas estado usando el estambre que tenías en casa, tejiendo o realizando diversos proyectos. Y si ya no tienes, hay que pedirlo en línea. Es una manera muy aconsejable y en este tutorial te vamos a enseñar paso a paso cómo hacerlo y si realmente lo que pediste es lo que llega. Así que, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir una ventana de Google, una ventana del buscador, y vamos a colocar Mercado Libre. Yo elegí esta tienda en línea porque tiene dos ventajas. La primera es que te va a arrojar a todos los vendedores que están cerca de tu lugar, de donde tú estás. Y la segunda, que bueno, como vas a tener a los vendedores más cercanos a ti, el envío va a ser mucho más barato. Vamos a colocar lo que nosotros queremos buscar. En nuestro caso van a ser estambres o lana. Una vez que ya colocamos esto, nos van a empezar a arrojar resultados, pero nos van a pedir que ingresemos nuestro código postal. Esto para que, como les mencioné anteriormente, nos den las ofertas más cercanas. Lo vas a poder colocar sin ningún problema. Vamos a usar ese, por ejemplo. Una vez que ingresemos el código postal, lo que va a hacer la página de Mercado Libre es que va a reducir sus términos de búsqueda para nosotros en esta región donde está el código postal. Una vez que ya nos arrojaron estas propuestas muy cerca de donde nosotros estamos, lo que vamos a hacer es buscar el ovillo o el estambre que más queremos. Vamos a dar, por ejemplo, aquí. Algo muy importante que tenemos que hacer es leer las características del producto que nos están ofreciendo, como el fabricante, la marca y cuánto pesa el ovillo que nos están ofreciendo. Este pesa 50 gramos, o sea, es muy pequeño. Y abajo o en algún lado va a estar la descripción. También es muy importante leerla porque a veces pensamos que son estambres muy delgados y vienen bastante gruesos. Entonces aquí te dice que es recomendable para agujas del 2 o 3 y esto quiere decir que es delgadito. Las opiniones sobre el producto es algo muy importante porque son compradores anteriores que le dieron un agradecimiento al vendedor. Por ejemplo, aquí le están calificando como excelente, que es un hilo excelente, que es el mejor. Le han estado calificando muy bien, eso también es algo importante porque tú puedes ver qué tan serio es el vendedor que te está ofreciendo el producto. Si tienes dudas de colores o de algo acerca del producto, aquí hay una sección de preguntas y quien te contesta es directamente el proveedor. Entonces, si tú tienes dudas sobre si viene en paquete, sobre si todavía hay en existencia el color que tú quieres, bueno, aquí es el lugar adecuado. Vamos a volver a subir y en la parte de la derecha también nos va a dar el precio, cómo se puede pagar y una descripción de el hilo o del estambre que vamos a comprar. También aquí abajo viene un menú donde vas a poder encontrar diferentes colores, como este que es bugambilia o calabaza, por ejemplo. También hay canela, caqui y de diversos colores. Mostaza, por ejemplo. Bueno, si este no te convenció, vamos a seguir en busca porque a veces también hay ofertas. Por ejemplo, este matizado que se ve muy bonito. Nuevamente aquí te van a mostrar el producto, el precio, cómo se puede pagar, diversos colores, pero muy importante y nunca se te vaya a olvidar leer las características. Este pesa 100 gramos, o sea es más grande que la bolita que vimos hace un momento. Y también tiene muy buenas calificaciones, vas a poder comprarle sin problema. Tiene su sección de dudas.
Y bueno, vamos a ver los diferentes colores matizados. Este café tiene este morado como con rojito. Estas texturas de morado y lila, bueno, colores morado y lila están muy bien. Y bueno, ahí ya vas a ver el precio. Aquí, por ejemplo, tiene una oferta que te dice que son 6 ovillos de 100 gramos por este precio. A mí me pareció muy bueno. Y bueno, tiene muchos estambres, muchos colores y tú vas a poder elegir. Una de las preguntas cuando hay este tipo de ofertas es que sí viene de un mismo color. Y bueno, por eso es importante leer muy bien las características y la descripción. Son 100 gramos y en un paquete van a venir 6 ovillos. Las 6 bolas pueden ser surtidas o de un solo color. Es muy económico y rendidor. Bueno, vamos a ver si sí es cierto. Yo creo que voy a elegir uno de estos. Y el gancho aguja es del número 5, es más grueso, o sea, no siempre es para bebé, pero bueno, ya es tu elección de cuál te gustaría. Aquí hay un comprador que está muy agradecido porque está muy bien, el calibre, aquí por ejemplo no le gustó el calibre, quizá no leyó las características porque aquí claramente te está diciendo que es con agujas del número 5, gancho del número 5 o con los dedos. Entonces yo creo que esa es la más baja. Aquí también hay sección de preguntas y estas secciones de preguntas es para un suéter, cuánto se requiere, el color azul, el color merino, o sea, como que les están diciendo los colores que se desean. ¿Cómo vamos a comprar? Una vez que supongamos que tú ya estuviste buscando, navegando, ¿cómo lo vamos a comprar? Bueno, vamos a agregar al carrito y en ese momento a ti te va a decir que para que tú agregues a tu carrito o para que compres necesitas una cuenta en Mercado Libre. ¿Qué te van a pedir? Un correo electrónico, una manera de pago que puede ser tarjeta de crédito, de débito o PayPal. Y bueno, tus datos personales de dónde quieres que llegue, de tu nombre completo para ver quién va a recibir, etc. Entonces tú le puedes poner si no tienes cuenta, soy nuevo, o si alguien te va a presentar una cuenta, bueno, ya colocas todos los datos que te están requiriendo. Nombre, un apellido y el correo electrónico. Bueno, un tip muy bueno es que algunos vendedores no te cobran el envío si compras cierta cantidad de ovillos. Entonces es importante o es una sugerencia que tú les preguntes por si tienes el presupuesto para otro ovillo y te ahorras el envío, o a lo mejor el envío es lo equivalente al ovillo. Entonces ya son decisiones que hay que ir tomando. Una vez que ya hayas pagado, te va a aparecer una imagen como la que está en pantalla, en donde te va a decir cómo va tu envío, quién es el vendedor, cuánto pagaste y te va a ir apareciendo cómo va a ir avanzando tu paquete. Si ya está cerca, si no está cerca y qué fecha lo vas a recibir. También te dan los datos del vendedor por si tienes alguna duda. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas en el recuadro rojo. Si le das clic, automáticamente estarás suscrito y si activas la campanita con todas las notificaciones te llegará justo el momento cuando ya subimos un video nuevo. Y así es como vienen los estambres, vienen muy bien empaquetados, sellados, vienen en estas bolsitas y en la parte exterior traen el empaque de la paquetería con la dirección y la persona a la que se les tiene que entregar. En los colores van a aparecer en pantalla la imagen original en la tienda en línea de cómo eran los colores que se veían y estos son los colores que llegaron. Son muy parecidos, este cafecito es muy parecido al que se pidió. Otro muy parecido es este rosa palo. Aquí ya lo saqué. Ya lo saqué porque es muy pachoncito. Efectivamente, las instrucciones del estambre es para el número que yo pedí. Que tanto en agujas, aquí dice que es para el número 5. Entonces, sí, realmente el estambre es para ese tipo de agujas. Otro que pedí que es más delgado es este.
y también viene como venía en la imagen. El único color que no venía muy parecido al que ofrecen en línea es este, pero de todas maneras está muy bonito, el matizado está muy padre y es de gran calidad. Otra de las cosas que se pidieron en esta compra fueron estos ganchos para que posteriormente se hicieran videos de gancho y de crochet en el canal. Vienen justo como prometieron, los 8 ganchos con muy buena calidad también, su deshebrador, es este el deshebrador, y los ganchos vienen de las distintas medidas de las que prometieron. Este, por ejemplo, que es el de 6 milímetros, de 2, vienen súper reforzados, vienen muy bien, de 5 milímetros, y en general de todos los que nos ofrecían en la tienda en línea. A la compra que yo realicé le pongo un excelente porque vinieron todos los ovillos, la mayoría del color tal cual se están pidiendo. No faltó ninguno en tiempo y forma y pues es todo, es muy recomendable comprarlos de esta manera. Te invitamos a que en los comentarios dejes cualquier duda que te haya surgido al comprar. Si es que ya compraste, coméntanos cómo te fue. Y te dejamos estos videos sugeridos, no los puedes dejar pasar porque forman parte de nuestro curso básico. ¡Nos vemos!